otra vez, bueno, muy caliente en los mercados bueno, y con pocos días para conocer el nuevo indicador de inflación. Gracias, Daniel, por atendernos. Sos muy amable. Es un gusto saludarte. A ver, espera que no te tenemos bien con el audio. No sé si estás muteado. A ver, probamos nuevamente. No se escucha. Hola. Ahí está, éramos nosotros. ¿Cómo va? Bueno, buen día y gracias a ustedes por llamar. No, por favor, pedirte una primera mirada o perspectiva, ¿no?, de la situación que estamos atravesando. Bueno, el gobierno, en su intención de frenar la hemorragia con aspirina, se pone trabas que le complican la cosa por otro lado. Están en una típica situación de frazada corta, digamos. O sea, tratan de arreglar un problema y desacomodan otros. Esto tiene un origen, si querés, en el desborde de gasto de los primeros meses del año, que puso presión sobre la emisión y sobre la colocación de deuda en el mercado local. El gobierno empezó a tener dificultades para colocar deuda en el mercado local como esperaba, en abril y mayo, más allá de que ayer más o menos colocó lo que esperaba. Entonces empezó el Banco Central a comprar bonos para sostener las paridades. ¿Eso con qué lo hace un Banco Central que no tiene espalda? Lo hace con emisión monetaria. Entonces querés apagar el fuego o tirándole un poquito más de nafta al fuego. Y la frutilla del postre de todo eso es que como no acumulan reservas, deciden trabar importaciones. Pero obviamente si traban importaciones, algunas importaciones se van a terminar canalizando al dólar blue. Entonces vos tenés una mayor liquidez en pesos, que la gente trata de desprenderse de esos pesos, es una fuente de presión sobre los tipos de cambio alternativos. Y la segunda cosa que tenés es operaciones de importación que antes se canalizaban y el Banco Central las satisfacía vendiendo reservas de dólares, digamos, oficiales, ahora van al blue. Entonces vos tenés una situación donde la brecha se te va a ampliar. Es como que el Banco Central tiene que elegir si quiere acumular reservas o cede actividad y brecha cambiaria. Por eso es frazada corta, porque no resuelven el problema de origen, que es la debilidad fiscal y la falta de consistencia de la política económica. Daniel, ¿es frazada corta por un lado o es una aceleración de la crisis que se expresa en una devaluación de hecho, aunque no sea, entre paréntesis, brusca? Aunque yo pienso que es una devaluación fuerte, no sé, no será brusca, pero es una devaluación de hecho. Hay una depreciación del valor de la moneda en todo el sentido. Y una crisis económica y política también. Bueno, yo te diría que además de los problemas económicos, o si querés como son consecuencia o agravados por la situación política, porque vos tenés una tensión adentro de las principales figuras de la coalición de gobierno que tienen visiones muy distintas de cómo resolver los problemas. Ahora le empezaron a hacer caso a Cristina, fíjate la consecuencia cuál fue. Claro. Usaron la lapicera para restringir importaciones y se te desborda el tipo de cambio. ¿Y es recesivo, Daniel? Vos recién hablaste del parate, ¿no?, que el Banco Central va a tener que elegir. Estas restricciones a las importaciones y la eventual consecuencia en el desabastecimiento de algunos insumos que son relevantes, no hablamos de los suntuarios, los que tienen que ver con la producción, ¿puede desacelerar el crecimiento económico también como consecuencia? Bueno, depende de cuán duro vaya, ¿no? Recordemos que 86% de lo que Argentina importa hoy son insumos y bienes de capital. Entonces, por algún lado te muerde el zapato. Además ya tenías una desaceleración del consumo producto de que la inflación erosiona el poder adquisitivo de nuestros ingresos, sobre todo de la gente informal. Entonces vos tenés una situación que ya venía con algún freno en la actividad económica, esto puede generar un problema adicional. Ahora, Daniel, pensando en esta descripción que vos hacías sobre la presión cambiaria, ¿se puede proyectar un techo? Es decir, ¿esto es como una suerte de sobrereacción por el impacto del cepo a las importaciones o es un camino de ida? Bueno, primero tenemos que tener en cuenta que cuando uno vive en una economía de 5 o 6% mensual de inflación, a ver, el tipo de cambio que tenemos hoy es mucho menos ajustado por inflación que el 190 de octubre-noviembre de 2020. Entonces vas a tener aumento nada más que porque hay nominalidad en la economía. Sí. Ahora, depende de lo que hagan, y no es que quiero evadir tu pregunta. Si ellos consiguen encauzar el programa con el fondo, ordenarse, porque hoy tenés emisión para el fisco y emisión para comprar deuda del Banco Central. Estamos complicando la cosa. Si ellos consiguen ordenar y tratar de cumplir el programa y tiran menos pesos al mercado, habrá menos presión. Si no consiguen hacerlo, habrá más presión. O sea, acá lo que uno tiene que ir a mirar es que esto que estamos viviendo ahora, y lo hemos hablado muchas veces con ustedes, el origen no es ahora. El origen empieza en el plan Platita, el plan Platita empieza a generarte consecuencias,
tenés una liquidación récord del campo, no pueden comprar reservas. Entonces vos lo que pensás, tenés varias secuencias que te llevan hoy al torniquete de importaciones, a esta cuestión medio rara de tener un Banco Central sin espaldas comprando bonos en el mercado como si fuera el Banco Central Europeo. Bueno, claro. No es el Banco Central Europeo. ¿Entendés? El Banco Central argentino es tan débil que no puede darse el lujo de hacer lo que hacen otros bancos centrales. Tiene un patrimonio neto negativo de no sé cuántos miles de millones de dólares. Entonces es como que, viste, me pones a mí a parar un pack de jugadores de rugby que pesan 150 kilos. ¿Viste? Me van a hacer más puesto. Ahora, entonces, lo que tienen que hacer es ordenar lo fiscal, cumplir el acuerdo con el fondo, no dejarse llevar por los cantos de sirena. Hoy vos tenés un diagnóstico bastante y generalizado en los economistas del cristinismo, liderados quizás por el gobernador Kicillof, con el canto de sirenas típico. Ya sabemos cómo termina eso, estrella mi barco. Bueno, a ver, la decisión de Cristina, que tomó el Banco Central a pedido de Cristina, está generando este desastre en términos cambiarios. La pregunta de Débora, creo, apuntaba a eso, y la de Marina también. Lo que está sucediendo hoy con el dólar y con el riesgo país, ¿es una especie de tormenta de verano o es una tormenta que puede continuar y que puede desequilibrar aún más todas las variables? Depende de lo que hagan. Si insisten, las sirenas cantan cada vez más fuerte y el gobierno cede, porque acá hay una responsabilidad desde el lado de las propuestas de la gente cercana a la vicepresidenta que no cierran. O sea, ahí siempre 2 más 2, cualquier cosa menos 4, digamos. Entonces ahí tenemos un problema. Ahora, no, si la economía la está manejando Kicillof y el Instituto Patria, bueno, estamos fritos. Estamos complicados. No es ahora, que yo piense que Guzmán sea, no sé, David Copperfield, ¿eh? Ahí viene la crítica. En definitiva, los que ceden son Alberto Fernández y Guzmán. Entonces, si vos tenés el ministro de Economía, que es el que normalmente es el malo de la película, el ministro de Economía traba, porque todo el mundo quiere gastar en un gabinete. Le pasan las cosas, no puede parar ni al colectivo, estamos complicados también. Entonces acá hay una corresponsabilidad, yo lo escribí esto en una nota, no es que le pongo echar toda la culpa a Cristina. Y el presidente y el ejecutivo, que en definitiva tienen la lapicera, la usan para el lado de lo que quiere Cristina. Entonces tenemos un problema. Si ellos tienen que arreglar sus líos políticos, es pregunta más para ustedes que para mí. Bueno, pero eso no va a ocurrir, Daniel, o por lo menos... Bueno, y eso no va a ocurrir, claro. Al menos lo que tienen que hacer es que los líos políticos no terminen en más déficit fiscal y más emisión. A partir de ahí tendrán que tomar decisiones de frazada corta, y la frazada corta te llega en algún momento. Fíjate que el presidente del Banco Central te reveló, estamos haciendo todo esto para no tener que devaluar, y por ahí terminan devaluando. Viste que es un poco lo que pasó con Fábrica que ojo, que hoy es mucho más peligroso, porque en aquel momento tenían un montón de reservas. Claro, ahora no hay reservas. Ahora no hay reservas. Finalmente, entonces, Daniel, antes... Acá no hay alternativa a hacer lo que hay que hacer. No vamos a terminar metiéndonos en un problema cada vez mayor. Antes de despedirte, Daniel, recién Fausto Potorno nos mandó desde su consultora, creo que es Ferreres, ¿no? Y asociados, sí. Una proyección de inflación que le daba 5 y 5 como piso, que podía ser un poquitito más. La inflación está por ahí, la inflación que viene, la inflación de junio, ¿no? Sí, la de junio nos está dando a nosotros un poquito por yo te diría alrededor de 5,5. Estás en el margen de error, porque todos medimos Ciudad de Buenos Aires, que es un poquito distinto que todo el país, obviamente, la canasta de consumo. Pero yo te diría que vas a tener otro mes de inflación extravagantemente alta. Daniel Artana, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo y por el contacto que nos das.